¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde viene el mal? No estamos hablando de monstruos o villanos de películas, sino de ese sentimiento espeluznante que nos acecha en las sombras de la historia. ¿Y si te dijera que el origen de todo esto podría estar vinculado a una figura antigua, marcada por la rebelión y la corrupción? Azazel. Imagine un ser celestial inmensamente poderoso que fue creado para servir a una causa mayor, pero, impulsado por la ambición y el orgullo, se rebeló contra Dios y decidió traer el caos a la tierra. No solo trajo destrucción física, sino también una profunda corrupción, un cambio en la esencia misma del bien y del mal. Azazel se convirtió en algo más que una simple figura mítica, se convirtió en la personificación del mal, la representación de elecciones que pueden llevarnos a un abismo sin retorno. Pero, ¿cómo pasó de ser un ser celestial a aquello que simboliza todo lo que tememos? ¿Cómo su historia, llena de traiciones, tentaciones y poder desenfrenado, moldeó el concepto del mal que conocemos hoy? Si tienes curiosidad por entender cómo Azazel se convirtió en el arquetipo del mal y cómo su historia resuena hasta el día de hoy, quédate conmigo hasta el final. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No querrás perderte las revelaciones que hemos preparado para ti. El mal, amigos míos, no está tan lejos como imaginamos. Está en cada historia, en cada elección, y puede que esté más cerca de ti de lo que crees. Imagínese un entorno paradisíaco, donde todo está en perfecta armonía. Los ángeles, seres hechos de pura luz, están ahí para cumplir un único propósito, seguir órdenes divinas y proteger el orden del universo. Entre ellos se encuentra un ángel de gran poder y responsabilidad, Azazel. Fue enviado por Dios para una tarea importante, ayudar a la humanidad a crecer y desarrollarse de acuerdo con las leyes divinas. Azazel, con su inteligencia y poder, estaba destinado a guiar a los seres humanos hacia la sabiduría y la verdad. Sin embargo, algo sucede. Azazel comienza a cuestionar los límites impuestos por Dios. Comienza a sentir que las reglas divinas son demasiado restrictivas, que los humanos tienen el potencial para mucho más y que él, como ser superior, debería ser responsable de enseñar a estas personas cómo alcanzar todo este poder. Sintiéndose por encima de las órdenes divinas, toma una decisión audaz. En lugar de guiar a los humanos dentro de los límites establecidos por Dios, decide darles algo que nunca habían recibido, conocimiento prohibido. Azazel desciende a la tierra y comienza a enseñar a los humanos los secretos más oscuros del universo. Comparte conocimientos sobre cómo forjar armas, cómo manipular las fuerzas de la naturaleza e incluso cómo utilizar la hechicería. Estas enseñanzas, que estaban destinadas únicamente a los seres celestiales, comienzan a corromper a la humanidad. Al principio, lo que parece ser un gesto de generosidad, una forma de abrir los ojos de los humanos a un mundo más amplio, pronto revela su lado oscuro. Los humanos, encantados por los nuevos conocimientos, comienzan a utilizar este poder de manera incorrecta. La guerra y la destrucción se extendieron rápidamente. El mundo, que alguna vez estuvo gobernado por la armonía y el respeto, ahora está lleno de violencia y caos. La corrupción es palpable. Azazel, que inicialmente se vio a sí mismo como un benefactor, comienza a darse cuenta de las terribles consecuencias de su elección. La rebelión contra el orden divino no solo trajo un cambio en la naturaleza del ser humano, sino también un cambio en él mismo. Pasó de ser un ser puro e iluminado a alguien que carga con el peso del pecado eterno. Lo que Azazel no sabía, sin embargo, era que su decisión de desafiar el orden divino tendría un precio inmenso. Cuando se rebeló, no solo desobedeció a Dios, sino que también puso en marcha una secuencia de acontecimientos que sacudirían los cimientos del mundo. Su rebelión se convertiría en una de las primeras manifestaciones del mal, un claro ejemplo de cómo la búsqueda del poder y del conocimiento, cuando se hace sin límites ni responsabilidad, puede corromper todo lo que le rodea. Después de que Azazel comparte el conocimiento prohibido con la humanidad, las consecuencias comienzan a desarrollarse rápidamente. Al principio, los humanos se sorprenden de las nuevas habilidades que adquieren. Ahora saben forjar metales, crear armas y con ellos son capaces de defenderse e incluso dominar a otros pueblos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de las enseñanzas de Azazel pronto se revela.
Lo que comenzó como un aparente don de sabiduría pronto se convierte en una maldición. El uso de armas crea una ola interminable de violencia. Las tribus y las naciones comienzan a entrar en guerra y la guerra se extiende como una plaga. Pero Azazel no enseñó solo armas físicas. También reveló los secretos más oscuros de la magia, la hechicería y los rituales que manipulan las fuerzas del universo de maneras que nunca deberían ser manipuladas. Esto abre la puerta a explorar el lado más oscuro del alma humana, el deseo de poder, control y dominación. A medida que la humanidad crece, se aleja de los caminos más puros y simples, inmersa en deseos egoístas y corruptos. La violencia y la desconfianza crecen, alimentadas por los nuevos poderes y habilidades que Azazel ha permitido a los humanos dominar. La gente comienza a utilizar armas y magia no solo para defenderse, sino también para conquistar, someter y, a menudo, destruir. El mundo que alguna vez fue un lugar de paz y armonía comienza a desmoronarse. Las tierras que alguna vez fueron fértiles y llenas de vida ahora están manchadas con la sangre de quienes luchan por el poder, sin considerar las consecuencias. Azazel, que en su audacia creía estar ayudando a la humanidad, comienza a ver las consecuencias reales de sus actos. No solo desafió el orden divino, sino que también corrompió los fundamentos mismos de la humanidad. El conocimiento que ofreció fue una invitación a la destrucción, y la humanidad, incapaz de manejar tanto poder sin sabiduría, se encuentra atrapada en un ciclo de sufrimiento y decadencia. La corrupción de la humanidad no es solo física, sino también moral. Las enseñanzas de Azazel no solo provocan guerras y desastres, sino que alteran la esencia del ser humano. La codicia, el odio, la venganza y la lujuria se convierten en las nuevas guías de las acciones humanas. El mal ya no es algo externo, sino algo que brota del corazón de las personas, ahora corrompido por los poderes que Azazel les dio. Azazel, al mirar la tierra que ayudó a transformar, ve el reflejo de su propia caída. El que quería ser un líder, un maestro de sabiduría, ahora se ve a sí mismo como uno de los mayores responsables de la corrupción mundial. Pero, como todo ser que toca el mal, ya no puede volver a su pureza anterior. Su rebelión contra el orden divino se convirtió en semilla de destrucción. No solo perdió su propia gracia, sino que arrastró a la humanidad consigo a un camino sin retorno. Azazel, en su búsqueda de poder y conocimiento, no es solo un ser que corrompe mediante acciones directas, sino que también actúa como figura de tentación. Es el seductor arquetípico, aquel que ofrece a los humanos algo aparentemente atractivo pero que, en realidad, tiene un precio terrible. Imagínate en un escenario en el que de repente tienes acceso a un conocimiento infinito, donde puedes controlar las fuerzas naturales, manipular el mundo que te rodea e incluso dominar a otros seres humanos. Suena tentador, ¿verdad? Es exactamente esta seducción la que Azazel ofrece a los mortales. Pero, como toda tentación, lo que ofrece Azazel no es gratis. Sabe que al darle a los humanos la llave de este poder, también les ofrece una responsabilidad que no saben cómo asumir. No revela las consecuencias de lo que está haciendo, en cambio, simplemente presenta el conocimiento como algo deseable, algo que los humanos desearían naturalmente. ¿Y lo más seductor de todo esto? Lo que pasa es que nadie sabe lo destructivo que puede ser hasta que es demasiado tarde. Azazel no impone sus ideas. No obliga a nadie a aprender lo que enseña. Simplemente abre las puertas a los humanos. Y ellos, sedientos de más, entran. La tentación de saber más, de lograr más, es irresistible. Y así, la humanidad cede. No ve ningún peligro inmediato, solo el brillo de la promesa. Como un maestro que seduce a sus discípulos con promesas de grandeza, Azazel logra engañarlos con la ilusión de un poder absoluto. Este deseo de poder está, en cierto modo, en el corazón de todos. La tentación de Azazel es como esa voz interior que todos escuchamos en algún momento de nuestras vidas, que dice, mereces más, puedes hacer más. Pero lo que Azazel sabe, y los humanos no, es que este más siempre tiene un costo. Lo que comenzó como una promesa de libertad y conquista pronto se convierte en un peso insoportable que nadie puede llevar sin corromperse. En última instancia, Azazel se convierte en algo más que un simple demonizador de la humanidad.
Él es el maestro de la tentación, el seductor que empuja al ser humano por el camino de decisiones equivocadas. No es el villano tradicional que se opone directamente a los humanos, es más insidioso, más sutil. Él trabaja con tus deseos, tus debilidades, tus aspiraciones. Y al hacerlo, no los obliga a hacer el mal, simplemente les ofrece el camino, y los humanos, cegados por el deseo, terminan cayendo por sí solos. Azazel, entonces, es la personificación de la tentación. No grita, susurra. No mata, seduce. Y, al final, los humanos son responsables de sus elecciones, pero Azazel sigue siendo el arquetipo de todo lo que puede desviarnos del camino correcto. Azazel no es solo un ser rebelde o tentador, también tiene una profunda conexión con el concepto de pecado y moralidad. No solo corrompe físicamente a los humanos, enseñándoles a fabricar armas y a usar magia, sino que su influencia va mucho más allá. Al otorgar a los humanos el poder de hacer lo que quieran, también los arrastra a una espiral de decadencia moral. Antes de Azazel, los seres humanos vivían en un mundo donde las leyes divinas eran claras y las acciones incorrectas se reconocían rápidamente como pecado. Pero cuando aporta el conocimiento de las artes prohibidas, no solo ofrece poder, sino que también pone el dilema moral en manos de los humanos. La verdadera tragedia de lo que hace Azazel no es solo la destrucción física que trae, sino la alteración en la propia percepción del bien y del mal. Con armas y magia, los humanos ahora tienen la capacidad de tomar decisiones más complejas, pero también más peligrosas. Comienzan a cuestionar qué está bien y qué está mal, porque ahora tienen el poder de elegir lo que quieren hacer, independientemente de cualquier moralidad impuesta. Azazel, al enseñarles cómo manipular el mundo, les ofrece la capacidad de actuar sin las restricciones divinas que anteriormente regían sus acciones. Dejan de buscar el bien común y comienzan a seguir sus propios deseos y ambiciones. Imagínese la situación: antes, los humanos tenían un claro referente de moralidad, algo que los guiaba a distinguir el bien del mal. Sin embargo, con las enseñanzas de Azazel, esta línea se vuelve borrosa. Los humanos comienzan a ver el mundo como un lugar donde, si tienen poder, pueden decidir qué está bien y qué está mal, sin tener en cuenta los principios divinos que los protegían. Entonces el pecado se convierte no solo en una transgresión contra las leyes de Dios, sino en una elección personal, algo que puede ser manipulado, justificado e incluso glorificado, dependiendo de la situación. Esta es la gran ironía: Azazel ofrece a los humanos una falsa libertad, dándoles el poder de decidir, pero al hacerlo, los priva de la verdadera libertad, que es la libertad de vivir en armonía con el orden divino. La moral, que debería ser una brújula para guiar al ser humano hacia el bien, ahora se convierte en una elección distorsionada, influenciada por los propios intereses y deseos. El mal, entonces, ya no es algo impuesto desde fuera, sino algo que viene de dentro, de las propias decisiones de los individuos. El pecado, una vez un concepto claro y colectivo, se convierte en una experiencia íntima y personal, donde cada persona decide lo que es correcto en función de lo que quiere, y no de lo que es moralmente correcto. Al provocar la corrupción de la moralidad, Azazel se convierte en el símbolo del mal moral, uno que, al corromper el alma humana, transforma el mundo en un lugar donde el bien y el mal ya no son evidentes, sino relativos. Y es en este espacio de relativismo moral donde el mal crece, ya no como una fuerza externa, sino como una semilla plantada en el corazón de cada ser humano. Azazel no solo se quedó atrapado con las páginas antiguas de libros sagrados y mitológicos. A lo largo de los siglos, su figura se ha transformado y migrado a diferentes medios de comunicación, donde sigue siendo retratado como un arquetipo del mal. En la cultura popular, Azazel es más que un simple nombre o personaje, se ha convertido en el símbolo de la destrucción, la corrupción y las fuerzas que buscan desestabilizar el orden del bien. En películas, cómics y literatura, Azazel se ha utilizado para personificar el mal de formas nuevas y creativas. A menudo se le representa como un ser demoníaco, un ángel caído o una entidad cósmica que manipula y seduce a los humanos, llevándolos a los límites de la moralidad. Su conexión con el mal eterno es clara, a menudo se lo presenta como una presencia que nunca desaparece, una fuerza constante que existe para probar, corromper y destruir. Un ejemplo de esto lo podemos ver en varias películas e historias de ficción que abordan la lucha entre el bien y el mal.
Azazel, o figuras basadas en él, aparece como el gran villano, a menudo manipulando eventos y personas de manera insidiosa. Ofrece promesas de poder y grandeza, pero el costo de seguir sus instrucciones es siempre una caída moral irreparable. La tentación y la corrupción que representa sigue siendo un tema recurrente, ya que el mal que simboliza nunca desaparece por completo, siempre encuentra una manera de infiltrarse en las debilidades humanas. Además, la idea de Azazel como responsable de la corrupción moral es algo que resuena en las narrativas modernas, especialmente en las historias de superhéroes o la ficción distópica. Como en las historias de ángeles caídos o demonios seductores, Azazel asume el papel de una fuerza que no solo destruye físicamente, sino que debilita la moralidad de las personas. Este mal, que se origina en una elección de autosuficiencia y rebelión, es eternamente seductor, al igual que los villanos más complejos de la ficción, aquellos que no son simplemente malvados, sino que tienen una lógica interna que hace que sus acciones, por destructivas que sean, lo son, parecen justificados de alguna manera. Lo fascinante de Azazel en la cultura popular es cómo su figura sirve como reflejo de las preocupaciones humanas por el mal y la moralidad. A lo largo de la historia, se ha convertido en un símbolo de las tentaciones que todos enfrentamos, la promesa de poder, de conocimiento, de libertad sin restricciones. Pero, como siempre, el precio de este poder es la corrupción del propio ser, una caída que, una vez iniciada, es difícil de revertir. No importa cuánto cambien el formato o el escenario de las historias modernas, la esencia de Azazel sigue siendo la misma, representa la idea de que al desviarse del camino del bien, al ceder a la tentación y al deseo de poder ilimitado, el mal se instala, no solo en el mundo que nos rodea, sino dentro de nosotros mismos. El mal que personifica Azazel es eterno, porque no es solo una fuerza externa, reside en las elecciones humanas, las debilidades y los deseos más profundos. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la fascinante historia de Azazel. A lo largo del video, exploramos no solo su rebelión contra el orden divino, sino también cómo se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del mal, la tentación y la corrupción moral. Azazel es más que un simple personaje mitológico o una figura demoníaca, es un reflejo de las elecciones humanas, la búsqueda de poder y el precio que pagamos cuando superamos los límites. Su influencia va más allá de los textos antiguos y reverbera hasta el día de hoy en películas, libros y cómics, recordándonos siempre que el mal no es algo lejano, nace de las debilidades y los deseos humanos. Ahora, si te sientes intrigado por esta compleja historia y quieres entender más sobre las figuras que han dado forma a nuestra cosmovisión a lo largo de la historia, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí, nos sumergimos de lleno en mitologías, leyendas y temas profundos que desafían nuestra comprensión de la humanidad y el universo. Si te ha gustado el video, deja un me gusta, compártelo con amigos y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas aventuras que estamos preparando para ti. Entonces, si estás listo para seguir explorando estos misterios y descubriendo los secretos que esconde el tiempo, regístrate ahora y ven a ser parte de este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo desconocido juntos. Hasta entonces.